Disparadores en SQL. Hola mundo, soy Alex Marín Méndez y en este pequeño video vamos a conversar y vamos a practicar sobre los disparadores, los triggers en este lenguaje estructurado de consulta de datos SQL. Bien, así que quédate y presta mucha atención a lo que vamos a conversar. ¿Qué son los disparadores? Lo primero que debemos de preguntarnos es qué son los triggers en SQL. Pues bien, no son más que un conjunto de sentencias, un conjunto de instrucciones de SQL que se ejecutan o bien antes o bien después de algún evento en el gestor de base de datos. ¿Bien? Conjunto de instrucciones que se ejecutan o antes o después. Nosotros vamos a poder decidir si va a ser antes o si va a ser después de algún evento. Y enseguida vamos a ver cuáles son esos eventos que pueden disparar, que pueden gatillar, bien, justamente por eso el nombre de disparadores, que pueden entonces hacer que se ejecute este conjunto de instrucciones. Bien, si tú recuerdas un poco de tus conocimientos en base de datos relacionales, seguramente que debe llamar tu atención esto del conjunto de instrucciones en SQL, ¿no? Ya existe en SQL, en la teoría de base de datos relacional, un concepto que hace referencia a un conjunto de instrucciones también. Y eso es, pues, el conocido procedimiento almacenado. Algunos autores también llaman a los disparadores como un procedimiento almacenado especial, bien, procedimiento almacenado porque también es un conjunto de sentencias o instrucciones, y especial porque resulta que un disparador no podemos ejecutarlo nosotros manualmente, bien, la ejecución del disparador no la vamos a poder hacer nosotros manualmente, y aquí presta muchísima atención porque eso es lo que lo diferencia de un procedimiento almacenado normal. Nosotros no vamos a poder ejecutar un disparador en forma manual. Nosotros no podremos ejecutar el disparador, sino que el disparador se va a ejecutar en forma automática. Por eso allí este icono en la parte derecha que he colocado de este rayo, ¿verdad? Que indica o que intenta, pues, comunicar que el disparador es un procedimiento almacenado, pero que se va a ejecutar en forma automática. ¿Cuándo se va a ejecutar? Cuando suceda un evento, ¿no? Cuando suceda este evento en el gestor de base de datos, que ya vamos a ver ahora qué tipo de eventos pueden ser, pues entonces ese procedimiento almacenado llamado disparador que hemos creado previamente se ejecutará en forma automática. O bien antes o bien después. Eso va a depender de la configuración que hayamos hecho al momento de crear este trigger, este disparador. Entonces, hasta este punto yo quiero que te concentres y que lleves a tu memoria RAM en tu cerebro, bien, que te quedes con el concepto de que un disparador, un trigger, es considerado un procedimiento almacenado porque es un conjunto de sentencias, pero es un procedimiento almacenado especial, porque no vamos a poder ejecutarlo nosotros, como ocurre con un procedimiento almacenado normal, sino que se ejecuta en forma automática cuando ocurra un evento en el gestor de base de datos. Puede ser antes de este evento o puede ser inmediatamente después de este evento. Bien, con eso entonces espero que tengas muy claro en este punto qué son los disparadores en SQL. Bien, disparadores o triggers. Más adelante, en breves minutos, vamos a pasar a hacer la parte práctica, un ejemplo muy sencillo, bien, con el compromiso de que si me dejas tus comentarios en el video, vamos a poder preparar juntos ejemplos un poco más complicados y te voy a poder demostrar cómo se utilizan los disparadores, pues, en la vida real, en el ambiente laboral, ¿no? Para solucionar ciertos problemas, ¿cierto? Entonces espero tus comentarios en la cajita de comentarios, vale la redundancia, de este video para saber si estás interesado en este tema y yo poder seguir elaborando, pues, contenido sobre los disparadores en SQL. Bien, entonces nosotros vamos a utilizar en breve el Management Studio de SQL Server. Utilizaremos el gestor de base de datos de Microsoft. Sin embargo, toda esta teoría que te estoy explicando aplica para cualquier gestor de base de datos relacional. Bien, debes de saber también
que existen diferentes tipos de gestores de base de datos. Está el relacional, está el NoSQL y están otros más. Bien, también tengo el compromiso de hacer material más adelante al respecto, pero mientras tanto pues debes de conocer o debes de saber que existen diferentes motores de bases de datos o gestores de base de datos. Bien, en los bases de datos relacionales es donde se aplica este tema de los disparadores, en cualquiera de ellos, en MySQL, en Postgres, y en este caso lo aplicaremos en SQL Server utilizando el Management Studio. Bien, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? ¿Cuáles son esos eventos? Por ahí va apareciendo ya en la parte derecha el primero, ¿no? Decíamos que cuando ocurran o antes o después de un evento en el gestor de base de datos, este disparador se va a ejecutar en forma automática. Pues, ¿cuáles son estos eventos? Apareció ya por allá en la parte derecha el primero de ellos. El primer evento es los llamados eventos DML. Bien, los que incluyen una operación de inserción, una operación de actualización o una operación de borrado de algún objeto en la base de datos. Bien, entonces cuando ocurra cualquiera de estas tres operaciones, podría ejecutarse en forma automática un disparador, si es que hubiéramos creado uno para ese efecto. Si nosotros creamos un disparador que se ejecute o antes o después de alguna de esas tres operaciones, pues cuando ocurra una de esas tres operaciones, se va a ejecutar en forma automática ese disparador, ese conjunto de instrucciones. Bien, va a quedar mucho más claro cuando vayamos a la parte práctica. ¿Qué otro evento tenemos en el gestor de base de datos? Pues también los eventos que se refieren a la creación, a la modificación, bien, y al borrado de ciertos otros objetos. Bien, y finalmente un tercer tipo de evento en el gestor en el cual podemos enlazar un disparador es en los eventos de logon, ¿no? Cuando se hace una nueva conexión al servidor de base de datos. Bien, nosotros en este corto video ahora vamos a pasar a hacer los ejemplos, hacer un conjunto de ejemplos bien sencillos para que queden claro los disparadores que se refieren al primero de ellos, al evento que aparece en la parte superior, a los eventos de inserción y de borrado concretamente. Bien, ya con eso tú tendrás unas bases sólidas. Bien, y si te interesa el tema, déjame, como te repito, en los comentarios de este video para saber que estás interesado en estos conceptos para yo preparar más ejemplos que tengan que ver ya con los otros dos tipos de eventos a los cuales podemos enlazar un disparador para que se ejecute, recuerda, en forma automática. Bien, en forma automática. Nosotros no vamos a poder ejecutarlo en forma manual. No depende de nosotros, sino que inmediatamente en forma automática, recuerda, recuerda ese icono, cuando ocurre ese evento, sea antes o después, depende de cómo hayamos hecho para el momento de la creación del disparador, pues ese disparador se va a ejecutar en forma automática. Bien, entonces vamos a pasar a nuestro Management Studio, nuestro querido Management Studio, bien, para hacer pues la parte práctica. Fíjate que yo aquí, bien, no tengo ninguna base de datos, bien, en mi servidor ya estoy conectado, no importa cómo te hayas conectado, si mediante la autenticación de Windows o mediante la autenticación del propio servidor SQL, no importa cómo sea, yo ahora mismo estoy mediante autenticación de Windows y pues en mi servidor no tengo ninguna base de datos. Yo acá tengo un script que te lo voy a dejar en la descripción de este video, bien, para que tú también pues pongas en práctica estas acciones que yo voy a mostrarte a continuación. Bien, en primer lugar pues voy a crear la base de datos, ok, entonces ejecuto esto, creo la base de datos. Ahora bien, accedemos aquí, ya está la base de datos, bien. Es un nombre genérico que voy a utilizar o que pienso utilizar en todo el contenido que empezaré a crear en este canal, bien, que se refiere pues a una empresa, una multinacional, bien ficticia, que vamos a utilizar nosotros siempre en este tipo de videos. Bien, acá tenemos la base de datos ya creada, bien. Le voy a decir que a partir de ahora utilice esa base de datos, bien, para todas las operaciones que vienen a continuación. Fíjate que con eso está seleccionado aquí la base de datos en este selector y ya todas las operaciones que vienen a continuación se realizarán en esa base de datos. Bien,
Pues bien, lo primero que vamos a hacer es crear una tabla, porque recuerda que la base de datos acaba de ser creada y que está vacía. Crearemos una tabla, fíjate que si alguno de ustedes quizás se eriza, se enoja porque no tiene llave primaria, porque qué sé yo, pues fíjate que es muy sencilla la tabla, bien. No nos interesan las llaves primarias aquí, entonces por eso es que me he dado la licencia de no colocar llave primaria, pero si tú quieres en tu propio ejercicio puedes colocarle llave primaria. De hecho, en el segundo script que te voy a dejar, la tabla que vamos a crear ya tiene llave primaria para que se queden tranquilos todos los que son teóricos y rígidos con respecto a la teoría en la gestión de base de datos en el modelo relacional. Así que bueno, tranquilos, ¿bien? Si les eriza o les asusta que no tenga llave primaria, tranquilos que aquí no vamos a utilizar ese concepto, así que vamos a crear la tabla. Bien, ya está. La tabla está creada. Bien, miramos que en la carpeta de tablas, pues ahí está alumnos, bien. Pues a continuación voy a agregar, bien, algunos alumnos a esa tabla. Entonces voy a insertar, bien, son 1, 2, 3, 4 y 5 alumnos, bien. Inserto 5 alumnos, listo, ya está. Entonces si yo voy para acá y le digo quiero ver el contenido de esa tabla, pues ahí están los 5 alumnos, bien, ya está. Ok, y ahora voy a crear mi disparador. Bien, la sintaxis para crear un disparador es más o menos la que estás viendo ahí, la que he señalado ahí, la que he seleccionado allí. Bien, la sintaxis completa la puedes encontrar en internet, puedes preguntarle a ChatGPT o a cualquier herramienta de inteligencia artificial. Recuerda que nosotros, los desarrolladores o los administradores de bases de datos, no tenemos por qué aprendernos de memoria toda la sintaxis de las herramientas que utilicemos. Bien, o podemos consultar en cualquier momento la documentación, Stack Overflow o internet, cualquier buscador, o hoy por hoy pues una inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo al momento de escribir nuestras instrucciones. Bien, no tenemos por qué gastar nuestra mente en un aprendizaje de memoria de las sentencias. Así que bueno, tienes ahí la sintaxis. Bien, básicamente le estás diciendo crea un trigger, un disparador, y aquí le estoy colocando el nombre. Fíjate que le estoy llamando YouTube-trigger. Bien, y le tengo que decir sobre qué tabla de la base de datos tiene que actuar. Bien, en esta segunda línea que dice on alumnos, le estoy diciendo que ese disparador va a estar enlazado a la tabla de alumnos, que es la tabla que hemos creado y hemos colocado 5 alumnos allí, ¿no? Luego le estoy diciendo el evento al cual esté relacionado. El evento va a ser insert. Y bien, y le estoy diciendo con este after, recuerda que las instrucciones están escritas en inglés. Con este after le estoy diciendo que se ejecute después de una inserción. After significa después. Bien. También existe la palabra reservada before, bien, que estaría diciendo que antes de la inserción se ejecute el código. Bien. El disparador. Bien, pero acá en este caso, en este ejemplo, estoy diciendo que después. Bien, el after es después, entonces después de una inserción ejecuta este procedimiento almacenado llamado disparador. Bien, y al igual que el procedimiento almacenado, pues está el as, el begin, el end. Bien, aunque aquí no es necesario porque hay una sola instrucción, pues muy sencillita, que lo que va a hacer es imprimir en pantalla un hola mundo from el nombre del disparador. Bien, entonces el ejemplo es bastante trivial, no sirve para nada, digamos, más que para mostrarnos de forma académica cómo funcionan los disparadores, cómo se crean, cómo funcionan. Bien, como te repito, déjame en los comentarios tu interés por continuar creando contenido con respecto a este tema, y yo te aseguro, te prometo, te doy el compromiso que si encuentro comentarios que me lo piden, pues yo prepararé ejemplos de la vida real en el ambiente laboral para lo cual se utilizan los disparadores. Por ahora, en este ejemplito chiquitito, sencillito, lo único que vamos a hacer es que después de cada inserción en la tabla alumnos, se va a imprimir en la pantallita, aquí en la consola, aquí abajo, pues un hola mundo, esta frase hola mundo, desde el trigger yt-trigger.
Bien, pues nada, una vez que ejecutemos esto, miren, selecciono ejecuto, me dice que ya se ha creado el trigger. Se ha creado, no se ejecuta todavía. Bien, ¿por qué no se ejecuta? Porque el trigger no lo ejecuto yo en forma manual, sino que es el mismo gestor lo va a ejecutar en forma automática cuando, en este caso, después de que ocurra una inserción en la tabla alumnos. Bien, donde yo puedo ver que realmente el disparador se ha creado. Pues aquí en la tabla, yo doy un pequeño refresh y abro el contenido de la tabla, y acá hay una carpeta llamada disparadores, y aquí ya encuentro ese disparador que he creado. Bien, entonces así yo verifico pues, que sí, de verdad, se ha creado el disparador. Bien, ¿cómo yo probaría la ejecución del disparador? Pues haciendo una nueva inserción en la tabla, porque recuerda que el disparador está configurado para que se ejecute en forma automática, resaltado eso, en forma automática, después de que ocurra una inserción. Así que voy a hacer una inserción en la tabla alumnos, bien, y voy a probar si se ejecuta de verdad el disparador. Tendría que aparecer en la pantalla, aquí abajo, esta frase, bien. Así que vamos a tomar la instrucción aquella y voy a colocar mis ojos aquí para ver si de verdad aparece esa frase aquí abajo en los mensajes. Ejecuto y fíjate, aparte del mensaje de que una fila fue afectada por la inserción, también me aparece la frase que forma parte del disparador. Bien, te repito, por supuesto que ese disparador es trivial, es sencillo, no sirve para nada más que para mostrar un mensaje que es ridículo. El compromiso está en traerte aquí al canal ejemplos del mundo laboral, de la vida real, para que tengas un mejor conocimiento de esto y cómo se puede aplicar. Bien, pero por ahora estamos en un primer video sobre el tema, así que mi objetivo es que entiendas de que realmente hemos creado un disparador y que realmente se está ejecutando en forma automática, en este caso, cuando hemos hecho una inserción de un nuevo registro en la tabla de alumnos. Bien, pues nada, ahora la siguiente prueba es insertar 5 alumnos más. Fíjate que con esta instrucción Go5 voy a insertar estos mismos datos, bien, 5 veces. Como no tengo restricciones de que los nombres sean únicos o qué sé yo, pues esto va a ocurrir, esto se va a insertar. Bien, si antes de ello yo voy y veo el contenido de mi tabla, pues tengo 6 alumnitos en mi tabla, bien, y ahora que voy a insertar 5 alumnos con nombre repetido, perdón, eso no es aquí importante, pues se va a ejecutar 5 veces mi disparador, porque esto es un bucle que va a repetir 5 inserciones con estos datos, así que se va a ejecutar mi disparador 5 veces. Vamos a comprobarlo. Ejecutamos y fíjate, se han insertado 5 veces esos datos de esa alumnita, ¿bien? Y pues por cada inserción se ha ejecutado el disparador. Aquí está, segunda vez, tercera vez, cuarta vez, quinta vez. Bien, 5 veces he ejecutado el disparador. Y si yo voy a ver pues el contenido de mi tabla, pues efectivamente tengo repetido esos 5 datos. Bien, donde hemos hecho la comprobación de que cada vez que se hace una inserción se ejecuta mi disparador. Bien, pues nada, vamos a continuar con las demostraciones. Bien, vamos a continuar con la demo. Estamos aprendiendo sobre disparadores, sobre triggers en SQL. Te repito que esto aplica para cualquier gestor de base de datos relacional. Estamos utilizando SQL Server de Microsoft a través del Management Studio, pero esto mismo se podría realizar en cualquier gestor de base de datos relacional. Siempre que sea relacional, esto aplica también para ese otro gestor que tú creas que tú estés usando, que tú necesites usar. Bien, pues nada, aquí ahora en ese pequeño código que seleccioné, lo que estoy haciendo es creando otro trigger, otro disparador. Bien, con este nuevo nombre, YT-del trigger. ¿Por qué? Porque este se va a ejecutar en la tabla alumnos, pero después de un borrado. Ya no después de una inserción, sino después de un borrado. Bien, después de un borrado vamos a decirle, vamos a ver que imprime adiós mundo desde y el nombre del disparador. Bien, otra vez un ejemplo trivial.
que no sirve en la vida real, pero nos está sirviendo para comprender este asunto de los disparadores. Bien, entonces estaré con esto creando un nuevo disparador. Vamos a ver, ejecutamos, ahí está. Y fíjate que si yo actualizo acá, ya tengo dos disparadores. Este se ejecuta después de un borrado y este se ejecuta después de una inserción. Bien, ambos se ejecutan en forma automática. Bien, de hecho tienen, si tú ves bien acá en el icono, tienen un rayo ahí indicando que es de forma automática. Pues nada, antes de hacer las pruebas de ejecución de instrucciones de borrado, de delete, lo que voy a hacer aquí es modificar, para que tú también veas cómo puedo modificar el trigger que ya teníamos. Este fue el primero, ¿recuerdas? Este que ya teníamos lo estoy modificando para que ya no sea después de una inserción, sino también después de un borrado. Bien, entonces este trigger era after insert, pero ahora va a ser after delete. Lo estoy modificando con alter trigger. Bien, y bueno, va a imprimir ahora pues adiós mundo from y el nombre del trigger, que es este. Bien, así que si ejecuto, pues nada, aquí seguirán apareciendo dos triggers, dos disparadores, pero ahora ambos se van a ejecutar después de un borrado. Bien, después de un borrado se van a ejecutar ahora. ¿Listo? Podemos hacer la comprobación de hacer nuevas inserciones. Fíjate, voy a volver a insertar 5 veces a esta alumnita, 5 veces más. Bien. Ahora, como ya no hay triggers de inserción, ya no debe ejecutarse ese trigger. Mira, ejecutamos y ya no aparece el mensajito, ¿no? Ya no aparece ese mensaje. Se han insertado las 5 filas, pero ya no aparece ese mensaje que mostraba pues la ejecución de ese trigger. ¿Por qué? Porque el trigger pues fue modificado y ahora el trigger se debe ejecutar después de un borrado, no después de una inserción. Bien, si miramos nuestros registros en la tabla, pues tenemos ya muchas alumnas con este nombre. Bien, estamos haciendo pruebas en la tabla, así que nada. Bien, entonces ahora vamos a comprobar que se ejecutan nuestros triggers. Recuerda que los dos triggers que vemos acá nos quedaron como after delete y after delete. Los dos son después de un borrado. Así que ahora yo voy a borrar los 3 primeros alumnos de mi tabla. Bien, con esta instrucción estoy borrando los 3 primeros alumnos de mi tabla. Bien, y deben ejecutarse esos dos triggers. Los dos, porque los dos ahora responden a un after delete, a un después de un borrado. Bien, entonces presta atención, voy a ejecutar ese borrado de los 3 primeros. Bien, y fíjate, me dice que 3 filas han sido afectadas porque se han borrado 3 registros de la tabla, se han borrado los 3 primeros alumnos. Bien, y efectivamente se han ejecutado los dos triggers, ambos triggers se han ejecutado. Bien, entonces con eso pues te estoy comprobando, estamos haciendo la demostración de cómo funcionan pues esos triggers, ¿no? Y los 3 primeros alumnitos que tenía yo aquí ya no están porque se han borrado, han sido eliminados. Bien, pues nada, listo. Ya casi para finalizar este corto video, deberás de saber que también puedo borrar un trigger de esta manera, drop trigger y el nombre. Fíjate que, o presta atención que cuando yo borro un trigger, no debo decirle a qué tabla está enlazado el trigger. Bien, simplemente con el nombre ya borra el trigger. ¿Listo? Fíjate, lo voy a ejecutar y ya está. Lo borró. Si yo ahora voy y actualizo acá, ya no está ese trigger, me quedé con solamente uno. Y si yo vuelvo a borrar o hacer una operación de borrado de registros, ya debe ejecutarse uno solo, ya no los dos, porque el primero ya no está, lo borré. Entonces ahora mira, fíjate que voy a volver a borrar y se ejecuta uno solo, efectivamente, porque ya existe solamente uno. Bien, entonces así hemos aprendido pues a crear, hemos aprendido a modificar, hemos aprendido a borrar un trigger. Bien, y hacia el final, hace poquito te comenté que el trigger, bien, cuando es borrado, no necesitamos de indicarle en qué tabla estuvo enlazado, bien, porque en realidad los nombres de los disparadores deben ser únicos para toda la base de datos. Bien, ¿a qué se refiere con eso? Yo tengo acá otro pequeño script que también te lo voy a compartir en la descripción de este video, bien, en donde te voy a hacer esa comprobación. Recuerda que
Ahora mismo, actualmente, en el estado actual de mi base de datos, yo tengo la tabla alumnos y enlazado a esa tabla yo tengo un trigger que se llama YT del trigger, porque se ejecuta después de un borrar, delete, ¿bien? Entonces, lo que voy a hacer ahora es, voy a crear otra tabla más que se llama clientes, esta vez ya tiene llave primaria, para que estén contentos todos los que me están viendo, que son muy teóricos y muy estrictos con respecto a la teoría de base de datos relacional. Bien, entonces ya tiene ahora llave primaria, ya tiene algunas restricciones un poquito más avanzadas, ¿no? Que normalmente usamos, como not null, unique y todo eso. Nada, es una tabla de clientes en este caso. Bien, fíjate que ya no ejecuto estas instrucciones porque, bueno, en este caso yo ya tengo la base de datos, ya estamos usando migros, aunque podría ejecutar esta parte de acá para asegurarme. Listo, ya está. Y ahora sí voy a crear esta tabla de clientes. Creo la tabla de clientes, entonces fíjate, en las tablas acá tengo alumnos y tengo clientes. Bien, y voy a poblar esa tabla con 10 registros. Bien, mira cómo aquí estoy utilizando un bucle, bien, a diferencia del ejemplo anterior que utilicé simplemente un go5. Acá, bueno, acá estoy haciendo un bucle para que también aprecies eso. Si es que no tienes experiencia con eso, pues aquí ya tienes un ejemplo. Estamos colocando datos de ejemplo, datos ficticios, ¿no? Cliente 1, cliente 2, fíjate. Si vamos, aquí nos ha quedado cliente 1, cliente 2, con los IDs 1, 2, 3 hasta el 10, emails, teléfonos y la fecha de registro de hoy. Bien, eso no es lo importante aquí. Lo importante es que aquí yo intento crear, bien, enlazado a esa tabla de clientes, otro trigger, pero con el mismo nombre del trigger que ya está enlazado a la tabla alumnos. Bien, esto para comprobarte que los nombres de los disparadores deben ser únicos a nivel de base de datos. Bien, si bien es cierto, los disparadores quedan enlazados o relacionados, por decirlo de alguna manera, a una tabla, bien, pero ese nombre debe ser global para toda la base de datos, es decir, debe ser único, no debe repetirse. Bien, entonces fíjate que ahora ya tengo tabla alumnos y tabla clientes. A la tabla alumnos yo tengo enlazado un trigger que se llama YT del trigger y yo intento ahora aquí crear un trigger con ese mismo nombre enlazado a la tabla clientes, ¿no? Entonces esto me va a dar un error que ya estás leyendo tú aquí, ya lo estoy spoileando que esto va a dar un error porque el nombre se repite. Entonces eso es para comprobarte que los nombres deben ser únicos. Fíjate, voy a hacer esto un poquito para arriba y aquí me da el error de que el nombre de ese disparador ya existe y por lo tanto pues no se puede crear. Bien, si yo actualizo aquí y voy hacia triggers, pues no hay ninguno. No ha creado ese trigger que yo pretendía crear. Bien, así que pues eso para que lo consideres. Bien, eso para que lo consideres. Los nombres de los triggers deben ser únicos a nivel de base de datos. Bien, si bien es cierto, están enlazados a una tabla, pero deben ser únicos. Bien, y bueno, para finalizar ya, ahora sí, este primer video sobre los disparadores, aquí en este script yo te mostré cómo borrar un trigger para borrarlo definitivamente. Sin embargo, también hay otras sentencias útiles, como son estas, que por ejemplo tú podrías deshabilitar, bien, deshabilitar un trigger. ¿Listo? Tú podrías deshabilitar en forma temporal un trigger. Entonces la sentencia es esta: alter table alumnos disable trigger y el nombre del trigger. Esto ya no me va a funcionar porque este trigger ya no existe. ¿Bien? Pero así deshabilitarías un trigger. Y en cuanto lo quieres volver a habilitar, pues utilizarías esto. Vuelves a habilitar. Bien, listo. Y si quieres deshabilitar todos, a veces tenemos varios triggers relacionados a una tabla, pues podemos decir disable trigger all. Y con eso deshabilitamos todos. Y de la misma manera también podríamos habilitar todos diciendo enable trigger all. Bien, así que pues nada, con eso he pretendido introducirte al tema de los triggers, de los disparadores en SQL, ¿ok? Te voy a dejar esas sentencias, esos archivos en la descripción del video y espero entonces tus comentarios, bien, en la cajita de comentarios, valga la redundancia,
para conocer, para saber si estás interesado en este tema y de esa manera pues entonces, si eso ocurre, me comprometo y queda mi compromiso para traerte dentro de poco mucho más ejemplos, un poco más elaborados, un poco más de la vida real, del ambiente laboral, en donde estemos utilizando los disparadores para resolver alguna cuestión en el ambiente laboral. Bien, recuerda que también hemos dicho que tenemos 3 tipos de eventos y apenas en este video hemos comentado ejemplos con respecto a este primer tipo de eventos, ¿no? De inserción, de actualización y de borrado. Así que también nos queda pendiente, si es que estás interesado, déjamelo saber, para traerte aquí ejemplos prácticos sobre los otros 2 tipos de eventos que ocurren en un gestor de base de datos relacional y al cual podemos enlazar un disparador. Bien, listo, pues eso ha sido todo. Muchísimas gracias por tu atención. Espero que te haya gustado este material y que sobre todo, más que gustado, te haya servido, te sirva para tu progreso profesional. Si es así, dame un pequeño me gusta, suscríbete al canal, me es de mucha ayuda porque eso hace que el algoritmo me muestre a más personas y ese es el objetivo de la creación pues, de este tipo de contenidos. Poder ayudar a muchos más desarrolladores, devolver al mundo lo que en su momento también mis mentores me enseñaron a mí. Bien, así que agradezco tu atención y nos vemos en una próxima. Chao, 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 chao.